El pasado me sirve de poco y rara vez pienso en él, nos dice Eckhart Tolle. Me gustaría contarles brevemente cómo llegué a ser un maestro espiritual, nos dice, y cómo nació el libro El poder de la hora. Hasta los 30 años viví un estado de ansiedad casi continua, salpicada con periodos de depresión suicida. Ahora lo siento como si estuviera hablando de una vida pasada o de la vida de alguien más. Una noche, no mucho después de cumplir 29 años, me desperté de madrugada con un sentimiento de absoluto terror. Había despertado con ese sentimiento muchas veces antes, pero esta vez era más intenso que nunca. El silencio de la noche, los contornos vagos de los muebles en la habitación, el ruido distante de un tren, todo parecía tan ajeno, tan hostil y tan absolutamente sin sentido, que creó en mí un profundo aborrecimiento del mundo. Lo más odioso de todo, sin embargo, era mi propia existencia. ¿Qué sentido tenía continuar viviendo con esta carga de desdicha? ¿Por qué seguir con esta lucha continua? Podía sentir un profundo anhelo de aniquilación que se estaba volviendo mucho más fuerte que el deseo instintivo de continuar viviendo. No puedo seguir viviendo conmigo mismo. Este era el pensamiento que se repetía continuamente en mi mente. Entonces, súbitamente, me hice consciente de cuán peculiar era este pensamiento. ¿Soy uno o dos? Si no puedo vivir conmigo mismo, debe haber dos, el yo y el mí mismo, con el que yo no puedo vivir. Quizás pensé solo uno de los dos es real. Esta extraña revelación me aturdió tanto que mi mente se detuvo. Estaba completamente consciente, pero no había más pensamientos. Después me sentí arrastrado hacia lo que parecía un vórtice de energía. Al principio era un movimiento lento y después se aceleró. Me sobrecogió un intenso temor y mi cuerpo empezó a temblar. Oí las palabras «No te resistas a nada», como si fueran pronunciadas dentro de mi pecho. Sentía como si me arrastrara a un vacío. Sentía que el vacío estaba dentro de mí en lugar de afuera. De repente, ya no sentí más miedo y me dejé caer en aquel vacío. No recuerdo lo que pasó después. Me despertó el canto de un pájaro en la ventana. Nunca había oído un sonido así. Mis ojos aún estaban cerrados y vi la imagen de un diamante precioso. Sí, si un diamante pudiera producir un sonido, sería así. Abrí mis ojos. La primera luz del amanecer se filtraba por las cortinas sin ningún pensamiento. Sabía que había mucho más en la luz, aquello de lo que no nos damos cuenta. Aquella suave luminosidad filtrándose a través de las cortinas era el amor mismo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Me levanté y caminé por la habitación. La reconocía y sin embargo sabía que antes no la había visto verdaderamente. Todo era fresco y bello, como si acabara de nacer. Tomé cosas, un lápiz, una botella vacía, maravillándome ante la belleza y la vividez de todo. Aquel día caminé por la ciudad, en total asombro, por el milagro de la vida, sobre la tierra mismo, como si acabara de nacer ante este mundo. En los 5 meses siguientes, viví un profundo estado de paz y embelesamiento interrumpido. Después, esta condición disminuyó algo en intensidad, o quizás me pareció porque se volvió mi estado natural. Podía funcionar todavía en el mundo, aunque me daba cuenta de que nada de lo que hiciera podría añadir algo a lo que ya tenía. Sabía, por supuesto, que algo profundamente significativo me había ocurrido, pero no lo entendí en absoluto. Solamente varios años después, luego de haber leído textos espirituales y de haber pasado tiempo con maestros, me di cuenta de lo que todo el mundo buscaba ya me había ocurrido a mí. Comprendí
que la intensa presión del sufrimiento aquella noche debió haber forzado a mi conciencia a retirarse de su identificación con aquel ser infeliz y profundamente temeroso. Identificación que es en últimas una ficción de la mente. Esta retirada debió ser tan completa que este ser sufriente y falso se derrumbó inmediatamente, como cuando se le quita el tapón a un juguete inflable. Lo que quedó después fue mi verdadera naturaleza, como el eterno presente que yo soy, la conciencia en un estado puro, anterior a la identificación con la forma. Más tarde aprendí también a entrar en ese reino interior, ajeno al tiempo y a la muerte, que había percibido originalmente como un vacío, y al permanecer completamente consciente, viví en estados de tranquilidad tan indescriptibles que incluso la experiencia original que acabo de describir palidece en comparación. Llegó un momento en que, por un tiempo, no quedó nada de mí en el plano físico. No tenía relaciones, ni empleo, ni hogar, ni identidad socialmente definida. Pasé casi 2 años sentado en los bancos de los parques en un estado de intenso gozo. Pero incluso las experiencias más bellas vienen y se van. Más fundamental quizás que cualquier experiencia es la corriente subterránea de paz que no me ha abandonado desde entonces. A veces es muy fuerte, casi palpable, y los demás la pueden sentir también. En otras ocasiones está en alguna parte en el fondo como una melodía distante. Después la gente venía ocasionalmente a mí y me decía: «Quiero lo que usted tiene, ¿puede dármelo o mostrarme cómo lograrlo?». Y yo decía: «Usted ya lo tiene, solo que no puede sentirlo porque su mente hace demasiado ruido». Esta respuesta creció después hasta convertirse en un libro. Sin darme cuenta, tenía una identidad externa de nuevo. Me había convertido en un maestro espiritual. Eckhart Tolle ciertamente se convirtió en un maestro universal, un gran espíritu con un gran mensaje, el mismo que Cristo y Buda enseñaron. Se puede alcanzar un estado de iluminación aquí y ahora. Es posible vivir libre de sufrimiento, libre de ansiedad y de neurosis. Para lograrlo, solo tenemos que llegar a comprender nuestro papel de creadores de nuestro dolor. Nuestra propia mente causa nuestros problemas, no son los demás ni el mundo de allá afuera. Es nuestra propia mente, con su corriente casi constante de pensamientos, pensando sobre el pasado, preocupándose por el futuro. Cometemos el gran error de identificarnos con nuestra mente, de pensar que eso es lo que somos, cuando de hecho somos seres mucho más grandes, seres iluminados, seres de luz. ¿Pero qué es la iluminación? Nuevamente Eckhart Tolle nos dice: un mendigo había estado sentado más de 30 años en la orilla de un camino. Un día pasó por allí un desconocido. «Una monedita», murmuró mecánicamente el mendigo, alargando su vieja gorra de béisbol. «No tengo nada que darte», dijo el desconocido. Después preguntó: «¿Qué es eso en lo que estás sentado?». «Nada», contestó el mendigo. Solo una caja vieja. Me he sentado en ella desde que tengo memoria». «¿Alguna vez ha mirado lo que hay dentro?», preguntó el desconocido. «No», dijo el mendigo. «¿Para qué?». «No hay nada dentro». «Échele una ojeada», insistió el desconocido. El mendigo se las arregló para abrir la caja. Con asombro, incredulidad y alborozo, vio que la caja estaba llena de oro. Eckhart Tolle dice: «Yo soy el desconocido, que no tiene nada que darle, y que le dice: mire dentro, no dentro de una caja como en la parábola, sino en un lugar más cercano, dentro de usted mismo». Los que no han encontrado su verdadera riqueza, que es la alegría radiante del ser y la profunda paz que lo acompaña, son mendigos, incluso si tienen mucha riqueza material. Buscan afuera placeres, aceptación, la seguridad o el amor, mientras llevan dentro un tesoro que no solo incluye todas estas cosas, sino que es infinitamente mayor que todo lo que el mundo pueda ofrecer. La palabra iluminación
evoca la idea de un logro sobrehumano y el ego quiere conservar las cosas así, pero es simplemente el estado natural de sentir la unidad con el ser. Es un estado de conexión con algo inconmensurable e indestructible, algo que casi paradójicamente es esencialmente usted y sin embargo es mucho más grande que usted. Me encanta la sencilla definición de la iluminación dada por Buda como el fin del sufrimiento. No hay nada sobrehumano en esto, ¿cierto? Por supuesto. Como toda definición es incompleta, solo dice lo que la iluminación no es sufrimiento. Pero, ¿qué queda cuando ya no hay sufrimiento? El Buda no habla sobre esto, y su silencio implica que usted tiene que averiguarlo por sí mismo. Usa una definición negativa para que la mente no la convierta en algo que debe creer o en un logro sobrehumano, una meta que es imposible de alcanzar. A pesar de esta precaución, la mayoría de los budistas aún cree que la iluminación es para el Buda, no para ellos, al menos no en esta vida. Cuando usted está presente, cuando su atención está completa e intensamente en el ahora, se puede sentir el ser. Entonces entra en un estado de iluminación, pero nunca puede ser entendido mentalmente. Recuperar la conciencia del ser y permanecer en ese estado de sentimiento de realización es la verdadera iluminación. La iluminación no solo es el fin del sufrimiento y del conflicto continuo interno y externo, sino también el fin de la temible esclavitud del pensamiento incesante. ¡Qué increíble liberación! Si te gustó este video, ponle me gusta y comparte para que el mensaje llegue a quien lo necesite. Gracias por tu comentario, gracias por tu suscripción. Si aún no lo haces, es momento de suscribirte y activar la campanita de notificación para ver próximos videos. Y recuerda, la vida es muy corta, ya que estamos de paso, dejemos huellas bonitas. Mi nombre es Vivi Páez, un abrazo, hasta la próxima.